A ver. Ya, entonces hoy día vamos a ver cliente-servidor. Vamos a hacer una pausa. Ahí sí se ve. ¿Por qué no se ve en play? Capa 8, como digo yo. Ahora sí. Explota. Ahí sí. Se demora. ¿Por qué tenemos el chat al lado? Porque este es ese. Ya. Ya va, estoy con el otro mouse. Estoy vuelto loco. Espérate. Sacamos el chat. Chat. Está con el chat adentro. Espérate. Sacamos el chat. Ahí, listo. Ahí sí, ¿cierto? Ya, y el chat me lo dejo yo a mí. Es mío, es solamente mío. Listo. Estamos. Ya, vamos a ver entonces cliente-servidor. Ya, esto independientemente de que ustedes nunca programen en su vida, la gran mayoría de las empresas, grave, ¿cierto? Sí, la gran mayoría de las empresas son de servicio y por tanto tienen un apoyo fuerte en lo que es tecnologías de información. ¿Ya? ¿Se escucha bien? Acá sí, en la casa, porque no me puse micrófono, estoy con el ambiental de no sé en dónde en realidad. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, profe. ¿O no escuchan? Ya. Entonces, como les estaba contando o diciendo, es poco probable que ustedes programen, salvo que se metan en optimización o en BI, o de verdad quieran programar un poco en alguna práctica, pero lo normal es que después se alejen de la programación. Pero sí es un hito importante para ustedes, porque así van a saber costear, van a saber los problemas, si los están cuenteando o no, y cuánto toma en horas, en esfuerzo, hacer tal o cual cosa que tenga que ver con TI. ¿Ya? Eso es imposible hacerlo si es que uno no se maneja en términos de si es que alguno no sufrió codificando, viendo algún algoritmo, programando algo. De ahí esa es una primera cosa. Pero también es verdad de que, aunque ustedes después nunca programen, siempre van a estar cercanos a la tecnología. ¿Ya? No hay empresa que no use base de datos, no hay empresa que no use seguramente BI, mientras más grande la empresa, con mayor razón estos temas van a ser importantes. ¿Ok? Entonces, este es uno de esos temas, cliente-servidor, en donde estamos hablando de que ahora el software que uno va a utilizar, el programa, no necesariamente está en el mismo computador donde lo estoy corriendo, no está alojado ahí. Esa es la idea del cliente-servidor. Uno está tan acostumbrado a que todos los softwares son así, que cuesta casi pensar al revés, ¿ya? Y al revés, ¿cuál es? Por ejemplo, todos ustedes tienen, o varios de ustedes tienen instalado ciertos programas que se ven con ventanas, ¿cierto? Por ejemplo, este mismo Zoom tiene dos modalidades. Yo puedo instalar la aplicación Zoom y me queda un icono en desktop, ¿cierto? Y esa es una aplicación ahí que instalada, versus la otra que es vía web, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Office también está tratando de hacer lo mismo. Antiguamente y todavía están los Office 2000 algo, que uno los instala y están tratando de vender y de que penetre el mercado el Office 365, que no se descarga, sino que se va descargando on demand y está ahí en la nube, ¿cierto? Y por lo mismo antes partieron con, en el caso de Gmail, en el caso de Gmail, la posibilidad de en Drive compartir PowerPoint, ¿cierto? Diapositiva, ya que no es de la misma marca en realidad, porque no es Microsoft, es Gmail, es competencia, es Google, ¿ya? Y también lo mismo con Word, ¿cierto? Que uno los puede tener compartidos. En ese sentido, si uno lo ve desde el punto de vista del negocio, de alguna manera Google le ganó el quien vive, le ganó la visión de negocio a Microsoft, a Bill Gates, bueno, no Bill Gates porque ya no está ahí directamente, moviendo los hilos, pero le ganó el negocio de pensar el software de ofimática, de escritorio, ya no instalado, sino que en la nube, y por tanto yo voy y descargo y lo uso on demand y después lo libero. Y si necesito la fórmula, el módulo de ecuaciones matemáticas, voy y lo descargo on demand por detrás, lo uso y después lo libero. Y así, si necesito insertar colores, insertar tablas, lo voy usando on demand los distintos módulos. ¿Cuál es la gracia de ese modelo? Y esto es muy importante para ustedes, de que cuando es cliente-servidor o cuando está en la nube, en el fondo la nube no es las nubes, sino que la nube es un lugar acá en la Tierra, es un data center, ¿cierto? Son computadores que hacen de servidor y que están ofreciendo los servicios de software, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que uno tiene el control sobre el software, ¿ya?
Y eso es lo importante. Para todos los temas de propiedad intelectual o de tener el control del código, el que controle el código maneja y gana los gallitos de alguna manera. Entonces, en el caso de ofimática, le estoy dando esta lata o esta explicación en el fondo para que vean que entender cliente-servidor está tan permeado por todos lados, ¿ya? Y estoy hablando de algo más común como lo puede ser el tema de ofimática, que está un poco más atrasado, ¿ya? Y que a Bill Gates o en el fondo ¿cómo se llama? No a Google, a Microsoft le hubiera encantado años atrás haber tenido internet masivo de velocidad para que su paquete de Office hubiera sido en la nube y hubiera sido cliente-servidor en vez de instalado, porque así hubieran ganado más plata todavía. ¿Ya? Esa es la verdad. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? Porque cuando el software es instalado, el código está en tu computador de verdad. No el código fuente, el ejecutable. Sí, pero después, ¿cómo tú validas de pagar la licencia o lo que sea? Uno lo puede craquear o hackear. Mientras que si el software es as a service, por ejemplo, la página de el software de cualquier empresa de retail o de banca, tú no tienes acceso al código. No tienes acceso al código fuente. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan de eso? PHP se ve en el lado cliente, uno ve las conexiones a la base de datos, uno puede ver en un navegador cómo se conectó, las variables que usó y todo. No, uno ve solamente HTML. Entonces, te genera una barrera de control, de seguridad, una primera capa de seguridad, para que no puedas tener acceso al código y por tanto no lo puedes copiar, ¿ya? Ojo con los temas de propiedad intelectual entre empresas, que se roban cosas, eso pasa en todo el mundo. Y los algoritmos. Ustedes somos industriales, entonces si en algún momento yo tengo algún algoritmo especial, por ejemplo, pensemos en Uber, pensemos en Didi, en todos estos que tienen algoritmos de camino más corto, que es de investigación de operaciones, para poder, dado un punto de origen y un punto de destino, encontrar el mejor camino y considerar tráfico, horarios, etc. Entonces es un problema de optimización, ¿ya? Y claramente los algoritmos de optimización para ese problema han ido mejorando a lo largo del tiempo. ¿Se imaginan de que la aplicación fuera instalada? Te dicen, no, si yo instalé algo. Sí, pero instalaste la cáscara. Ahora vamos a ver. En términos estrictos, ustedes instalaron la vista o el lado cliente, pero no los algoritmos de cálculo. Los algoritmos de cálculo quedan en el servidor. Y por tanto ahí quedan protegidos, salvo que entre un hacker por el lado cliente y trate de hacer alguna cosa para obtener información. Pero en estricto rigor, los clientes no acceden al código fuente, no se les instala en su computador, ¿ya? Y eso es lo que vamos a tratar ahora de avanzar un poco en eso, ¿ya? Si se me pierden, por favor, me van interrumpiendo sin ningún problema, porque esto yo ya me lo sé, se supone, está en los videos, ya si después lo quieren repasar, pero al menos la idea esencial necesito que les vaya quedando más o menos clara, ¿ya? De qué es lo que es cliente-servidor. Primero que son dos lados distintos, ¿ya? Un computador generalmente más potente hace de cliente, hace de servidor, disculpen, y un servidor puede tener asociados varios clientes, ¿ya? Como por ejemplo cuando yo les decía, ustedes lanzan aquí Champ, en mi computador tengo Champ, y puedo, cuando entro por el navegador, por localhost, ¿ya? Estoy también aquí mismo haciendo de cliente, entonces no se ve, pero ustedes podrían, y se los debo, ¿ya? Sin falta el lunes, si me acuerdan, lo que pasa es que no me han acordado, sin falta el lunes yo les puedo mostrar, no de acá porque no se puede, pero desde la casa sí, ¿ya? Porque ahí no hay tanto control, el problema es que queda bloqueado el servidor para poder entregar servicio. Entonces, desde la casa sí, yo podría, ustedes pueden fácilmente conectar distintos celulares, colocan en el Google o en cualquier navegador, el Chrome o el que tengan, ya, cualquiera que tengan la dirección IP de su computador, que no es el 127.0.0.1, sino que la que les asignó su proveedor de internet. Hay una manera para verlo, por consola uno lo puede ver, les puedo enseñar a ver eso, y pueden conectar varios computadores, varios dispositivos, disculpen, tablet, otros computadores inalámbricos o alámbricos también, que estén conectados a la misma red, van a poder ustedes entrar y ver esa página que ustedes ven por localhost. Entonces ese es un ejemplo concreto en el cual tenemos distintos clientes, un celular, una tablet, otro celular de otra marca, a lo mejor uno iPhone que en realidad es con iOS, con un sistema operativo, otro que es con otro sistema Android, por ejemplo, un Samsung u otro, ya un Huawei, no sé lo que sea, un par de tablets, un portátil, no importa la marca, no importa el sistema operativo, y todo eso están conectados a su computador
no conectados, pero consumiendo la página web que está sirviendo, que está entregando a cualquiera, que se sepa la dirección, se lo entrega gratis, de alguna manera, su computador en el caso de Apache Champ. ¿Ya? Ese es el caso típico. Ahora vamos a ver vamos a entender ese caso típico y vamos a ahondar en qué otros casos se hacen de verdad. ¿Ya? ¿Cómo funciona de verdad? Porque para una cosita chica, una página web chica, ya de alguno de nosotros, para una microempresa, para una pequeña empresa, a lo mejor que el servidor sea este mismo Champ y esté instalado en un tower, ya en un tarro, anda bien. Pero claro está que eso no va a aguantar si somos una mediana empresa, o se imaginan, no sé, un banco de finanzas en el fondo, o un ISAPRE, o Cencosud, o alguna empresa de retail. ¿Ustedes creen que lo tiene solo en un servidor, en un tarro? ¿O es un gran tarro? ¿Ya? ¿Cuál es el tarro? Cuando digo tarro digo computador, ¿ya? Pero ¿cuál es inclusive, es 5 o 10 veces más potente, o tiene más, 5 o 10 veces, o 3, 5 o 10 veces más potente o de mayor capacidad un computador servidor que el computador que ustedes pueden tener en su casa o el portátil que tengan en su casa y que va a ser de cliente? Esa es otra cosa que vamos a discutir. Cómo eso ha ido cambiando en el tiempo. Ya. Avancemos, si es que esto avanza. Entonces, como se muestra ahí en la imagen, ya, tenemos servidor. El servidor es un rol que desempeña un equipo, un computador, ya ofreciendo un conjunto de servicios. Puede ser que ofrezca uno. Uno de los servicios es ofrecer páginas web. Otro es ofrecer base de datos. ¿Ya? Entonces, cuando lanzamos en la consola de Champ, ¿tengo la consola de Champ? No, soy capaz que me demore mucho, pero cuando tengo la consola de Champ, si ustedes se dan cuenta, habían otros también. Había un servicio de FTP, que es como de Drive, pero arcaico, antiguo. ¿Ya? Por FTP uno puede subir archivos y tienes carpetas, como Dropbox o Drive, pero menos bonito. ¿Ya? Menos bonito. ¿Ya? Y por otro protocolo que es un poquito más inseguro. ¿Ya? Pero esa es más o menos la idea, ¿ya? De compartir archivos, etc. También hay otro que es el computador puede ofrecer el servicio de servidor de email y así competir contra Gmail o alguna otra cosa, ¿ya? Pero perfectamente uno podría tener un email, un servidor de email propio, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, son distintos servicios que cualquier computador puede ir ofreciendo. El mismo puede ofrecer varios servicios o el computador puede ofrecer solo uno, ¿ya? Y por tanto, si tengo 5 servicios, tengo 5 computadores distintos y empiezo a separar, ¿ya? Vamos a retomar un poco eso más adelante, como en 5 diapos más. Después tenemos el lado cliente, que es el que consume. Entonces tenemos a alguien, servidor, que entrega servicios. Servicios se entiende en páginas web, transacciones, en ese sentido, de alto nivel. De hecho, se usa mucho en el mundo, de verdad, en el mundo laboral, no en la academia, hablar de servicios TI, hablar de arquitectura orientada a servicios, ¿ya? Service Oriented Architecture, ¿ya? También, ¿ya? SOA. Entonces yo modelo todo mi problema en términos de servicios, que van de allá para acá, de acá para allá, sobre todo cuando mi empresa es grande y tiene distintas áreas funcionales, o bien necesito integrar que conversen organizaciones distintas, ¿ya? Tanto públicas como privadas, o también públicas con privadas, o privadas con públicas, como quieran verlo. ¿Ya? Eso tiene que ver con comercio electrónico, o e-business, business to government, y todos esos que son algo, letra, 2 letras, ¿ya? Donde la letra va cambiando a B de business, a G de government, y C a consumer, o a C de citizen, ¿ya? Comercio electrónico en general. Se basa sobre la arquitectura cliente-servidor. Ya, retomemos. Entonces, cliente es cualquiera que esté en un equipo, es el equipo que consume, ¿ya? Ojo que hay veces en que uno confunde en cliente-servidor y piensa de que el cliente es el usuario, ¿ya? No. Cuando uno dice en cliente-servidor el cliente, entiende el computador cliente. Cliente es el computador, ¿ya? Porque yo, Claudio Cubillos, no tengo el navegador, así que yo no soy el cliente, ¿ya? Yo soy un usuario. Y cada usuario usa un computador cliente, que seguramente a través de navegador o de otro modo, hasta ahora lo estamos viendo solo con navegadores, consumen páginas web que en su interior tienen servicios, ¿sí? ¿Ok? Y se van a mostrar ventanas, y eso es lo que dice más o menos ahí. Entonces,
Eventualmente un equipo puede desempeñar ambos roles, ¿ya? Como lo hemos hecho hasta ahora, porque es solo para nosotros, ¿no? Una página que de verdad se vaya a explotar en términos comerciales, ¿ya? También ocurre cuando el administrador web tiene un problema y no lo puede resolver remoto, tiene que ir al data center con chaqueta, casi como si fuera al Polo Norte, no sé si saben por qué, pero se supone que los computadores se calientan, ¿ya? Como los computadores se calientan, hay que mantenerlos bajo en temperatura, entonces gastan mucho en sistemas de refrigeración. Cuento corto, si entra, es como que te mandaran al Polo Norte. Entonces el administrador trata de no ir para allá, salvo que sea muy necesario, ¿ya? Yo un par de veces ahí estaba en Italia ahí como con 35, 38 grados de calor haciendo el doctorado, y hubo una máquina, todavía me acuerdo, la bautizaron Telnet, que era una cuestión rara, así no era Unix, creo, no me acuerdo. Una SAN, una caja así de Tower, no era normal, ya era una SAN ya industrial, y la cuestión estaba con Unix y sistema operativo Unix, y la cuestión no estaba funcionando un servicio, y tuve que ir ahí a abrigarme dentro de lo que podía, y ahí adentro habían como, no sé, 15 grados, ya afuera habían 37, 35, ¿ya? Entonces de verdad uno va y se resfría, ¿ya? Entonces, ahí claro, en ese caso uno abriría, uno tiene un monitor y un teclado y un mouse, y ahí uno se estaría también conectando, ya sea al servidor mismo, como servidor, y también para probar por el lado cliente cómo anduvo, o uno no puede usar el celular porque en general son piezas que están en sótanos o están blindadas, entonces las señales no andan muy bien por ahí. Entonces o andas con otro computador o usas el mismo, como hicimos nosotros acá, abres una ventana para usarlo como cliente desde localhost, ¿ya? Para no tener que después devolverte después que subiste tantos pisos para salir del sucucho donde está escondido el data center, ¿ya? Lo normal es que los data centers no estén en pisos altos, sino que en pisos bajos, ¿ya? Por temas también de eso de temperatura, ¿ya? De temperatura y de seguridad. De hecho, los data centers deberían tener puerta blindada, ¿ya? No tener ventana y una serie de protocolos de cosas, ¿ya? El viento, el aire no debería ir por arriba, sino que debería ir por abajo, en un piso falso. Hay protocolos por donde van los cables, no pueden haber computadores mirando por un lado y para el otro, sino que tiene que estar todo raqueado y ordenado. Ya, pero esa es otra historia. Ya, esto es un negocio ese. Entonces, vamos. Entonces, hasta ahora hemos visto, ya tenemos arriba, ya sea lo que le había mencionado, ventanas que implican de que la manera de mostrar eso, el software que es instalado, su interfaz gráfica es mediante ventanas. Mientras que hay otro tipo de software cuya interfaz gráfica no es mediante ventanas, sino que es mediante navegador web. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, si ustedes ven ventana, esta cuestión está instalada. Es un software instalado. Si es con ventana, seguramente uno entra con login con usuario a una URL y por tanto esto huele a cliente-servidor, ¿ya? O no está instalado. Puede ser que un software, sobre todo en móviles, pero también en un PC, yo instale algo, me aparezca ventana, pero que igual sea cliente-servidor. Sí, de hecho estamos usando uno ahora. Zoom. ¿Ya? Zoom se puede usar web, y también se puede usar instalando algo que te permite, tiene ventanas, ¿cierto? Te sincroniza un poco con tu cuenta y puedes hacer algunas cosas, pero Zoom es eminentemente cliente-servidor, pues si no, no habría servicio que dar, ¿ya? Entonces, pueden haber otros, por ejemplo, un sistema de finanzas que sea web, pero si son más antiguos, se les dice legacy o sistemas legados, para decir que son sistemas antiguos, ¿ya? Estos sistemas legacy, si son transaccionales, por ejemplo, ¿cuáles? Los de banca, los de bajo nivel que están programados típicamente en COBOL, que es un lenguaje antiguo, pero que es muy rápido para transacciones financieras, funciona así. Tú tienes instalado, pero te aparece una ventana, de repente una consola, no muy bonita o más o menos bonita, pero se hacen las transacciones. Eso no es para clientes, no es para usuarios de afuera de la organización. Ya, esto es bien a bajo nivel y por dentro. Otros sistemas también podrían ser los de turismo, pero no los de página web, sino los que usa el operador turístico. No sé si han visto que de repente se coloca con un terminal con consola ahí a escribir letras raras para poder reservar un tour o reservar sobre todo pasajes. Bueno, no ahora, pero antiguamente cuando era más demandado.
¿Ya? De repente te dice, mira, tengo ahora uno libre y la tarifa es, y uno ve una línea así, son con pura sigla y no se entiende ni una cuestión. ¿Ya? Están en un lenguaje propio. ¿Ya? Entonces sí, uno podría tener, por ejemplo, un sistema de finanzas que tenga ventana, esté instalado, ¿ya? Te pida login y usuario y contraseña, pero igual lo esté por detrás conectándose a clientes sin navegador. ¿Ya? Eso también puede ocurrir. ¿Ya? Al revés, no. Si tienes algo en navegador, claro que es cliente-servidor y no podría, en general uno no trata de mezclar ventanas instaladas con navegador, sino que da la opción de que el usuario a veces elija una de las dos y por tanto la sesión se maneja solo en una de las dos. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿qué vamos a llegar ahora? Que ambas dos, ya sea las ventanas o que la interacción con el usuario sea a través de navegador web, vamos a entender que esa es la capa de, bueno, no sé si capa, pero corresponde a la parte de presentación. Es decir, es el conjunto de software o la parte del software que permite presentar de forma adecuada la información y le permite al usuario ya ingresar información y por tanto interactuar, conversar o interactuar con el sistema o con el aplicativo. ¿Sí? Entonces, es el que maneja el input-output, la entrada y salida de datos o de información con el usuario. ¿Sí? Hasta ahora, cuando estábamos en Java, nuestra capa de presentación, ¿cuál era? ¿Usamos ventana en Java? No, ¿cierto? Podríamos haberlo usado. ¿Usamos páginas web en Java? No, porque no habíamos visto ni páginas web, ¿ya? Se hubieran traumado más, ¿ya? ¿Y cuál era nuestra capa de presentación o la presentación en nuestros programas en Java? El profe se equivocó, no eran ni ventana, ni era navegador web. Y entonces, ¿cómo pedía datos y botaba datos? ¿Cuál era la interfaz o la presentación de nuestros programas en Java? Vamos, chicos de acá y de la casa. Salvador dice por consola. Sí, por consola. Eso era, por prompt. Consola en blanco y negro, antiguo. Más antiguo que las ventanas. Bueno, en realidad igual es una ventana, pero una ventana de consola. ¿Ya? Esa era la capa de presentación. Bien arcaico. Si System Out Println, texto puro, ¿ya? Sin estilo, sin ninguna cosa, ¿ya? Y si querías escribir o ingresar datos, con readline, ¿ya? Ahí con Buffered Reader o Scanner, que es lo mismo. Después tenemos la aplicación, que es el software o la porción que entrega un resultado útil para el usuario. En general uno tiende a decir, mira, el que tiene las reglas del negocio, la lógica, las validaciones, etc. Si estoy comprando es el que chequea de que los productos que me está mostrando sí tienen stock, sí es ese precio, de aplicar la rebaja, de aplicar las reglas de negocio. ¿Ya? Y después hacer el despacho. Después el módulo de despacho, que es el que tiene la regla de negocio de cómo despachar, ve la dirección, las fechas, etc. ¿Sí? Entonces, es tomar la información y hacer algo con ella, útil, para generar la salida de la transacción. ¿Ya? Eso. También alguien podría considerar que algunas validaciones podrían ir dentro de la lógica del negocio. Por ejemplo, que no puedo pasar un carrito de compras vacío, no lo puedo pasar a proceso de pago. ¿Ya? No sé, a lo mejor hay una oferta y no puedo llevarme más de 10 y en mi carrito hay 11. Entonces eso no es una validación simple porque la promoción es ahora nomás. ¿Ya? Es por 24 horas o por 3 días. Entonces eso es del negocio. No es como la validación del root, porque el root no es una promoción, siempre se valida. Entonces eso sí puede ir en... Entonces vamos a llegar a que hay distintos tipos de validaciones o de chequeos de cosas. Hay unos que son permanentes, validación del root, y hay otras cosas que no son tan permanentes, que son más discrecionales, ¿ya? Y que por tanto a lo mejor ya no es la validación simple del campo o del rango que puede tener un campo, sino que ya es de más alto nivel y tiene que ver más con el negocio y por tanto conviene que vayan separadas. ¿Ya? Vamos a llegar a eso porque si la validación es simple va en la capa presentación, mientras que si la validación es de regla de negocios de más alto nivel, ya no va en la capa de presentación y corresponde que vaya en la capa de aplicación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo uno puede evaluar qué tan bien pensado está un software que ustedes van a comprar o que a ustedes les va a llegar el proyecto Cacho? ¿Ya? Con estos pequeños detalles. ¿Ya? La validación del root la está pidiendo en el lado servidor, o sea, está en la capa lógica, está en la capa de la aplicación. Qué raro, si eso el estándar dice que ve en este otro lado. O al revés, de repente el programador se engolosina y empieza en el lado de la presentación, ¿ya?
en el lado de la capa de presentación, no hacer las validaciones simples, sino que hacer validaciones complejas de reglas de negocio. Y el problema de eso es que la expone. ¿Ya? Ahí vamos a llegar por qué. Ya. Entonces, presentación, interfaz, entrada y salida de datos, aplicación, reglas del negocio, lógica, ¿ya? Sumar, restar, validar cosas, mover de un lado para otro, manipular, transformar. ¿Ya? Transformar siempre información, no estamos transformando cosas tangibles. ¿Ya? Pero calcular un ratio, etcétera, tiene que ver con eso. Entonces después tenemos el otro que, la otra parte, que es la administración de datos, o persistencia, tiene distintos nombres, que es la porción de código o de software que se encarga de manejar los datos en una base de datos. ¿Ya? Generalmente en una base de datos. Y generalmente en una base de datos relacional. Entonces, de alguna manera hay una relación entre las tres. ¿Sí? Entonces, hay una porción del software, hay un software que se encarga de mostrar ingreso y salida de datos, ¿ya? Que ingresen bien, que ingresen, que la manera de desplegar los formularios o las ventanas o de desplegar los campos que se llenen se entiendan, que tenga una navegación fácil, que sea fácil de entender, intuitivo, una serie de cosas, y que después, de vuelta, lo que va a votar, lo que va a mostrar hacia el usuario este software también sea intuitivo, fácil, navegable y una serie de otras características que tienen que ver con UX, ¿ya? Que es User Experience, ¿ya? Comunicabilidad y una serie de otras cosas que están en el borde entre ingeniería y diseño gráfico, psicología, comunicabilidad, etc. ¿Ya? Lenguaje, etc. ¿Ok? Entonces todo eso tiene que ver con la capa de presentación. Hay otra que es de la aplicación, más dura, lógica, mover, transformar, y otra que tiene que ver con los datos, es decir, como este mismo carrito de compra que se presentó así, yo lo validé así en la capa de aplicación después, ya eso implica que lo tengo que dejar guardado en algún lado, en una base de datos relacional, para que después esto quede registrado en algún lado y no se pierda. ¿Ya? Entonces conversan los tres. Alguien podría entender que son tres software que necesitan conversar y que entre sí forman un todo, o alguien puede entenderlo como que son tres capas que conforman un mismo software, ¿ya? Y que pueden estar, y ahí viene lo entretenido, hasta ahora hemos visto que la parte encargada de presentación, la aplicación y el código que se preocupa de administrar y almacenar los datos generalmente estaban ahí mismo, ¿ya? Ahora nos vamos a empezar a ver que a lo mejor son software distintos, que están en lenguajes distintos, y en plataformas distintas, y en sistemas operativos distintos, todo distinto. Y en lugares distintos, más encima. ¿Ya? Eso es como lo más flexible. Entonces, veamos este tema de cliente-servidor. Si se dan cuenta, ahí hay una rayita, esto podría tener mejor diseño gráfico, ¿ya? Pero es lo que hay. Entonces vamos a ver de izquierda a derecha, ¿ya? La historia. Lo antiguo, esto es toda una gama en donde de izquierda a derecha podemos ir viendo cómo los tres grandes roles o las tres grandes responsabilidades de un software, de un servicio, de un software o de un aplicativo, que son la presentación, la lógica de negocio y la administración de datos, ya en persistencia, ya cómo los tres se pueden ir moviendo y pueden estar en el lado servidor, como se indica ahí en negro abajo, o en el lado cliente, o en ambos, y por tanto dejar más liviano o más pesado un lado que otro. ¿Ya? Partamos de izquierda a derecha, esto es todo un rango. ¿Ya? Entonces el lado izquierdo que me está presentando me está diciendo que el servidor, el lado servidor, lado, no computador, ¿ya? Porque pueden ser varios computadores. Ahora, por simplicidad, pensemos que es un computador servidor y un computador cliente. ¿Ya? Pero no necesariamente es así. Ya, entonces, el computador servidor tiene el administrador de base de datos, tiene la lógica de negocio y tiene la presentación. Una parte de la presentación. Y la otra parte de la presentación de la capa de presentación, la tiene el cliente. ¿Qué caso es este? ¿Lo hemos visto? ¿Hemos visto este caso? Se los dejo ahí planteado mientras. Hay otro caso en donde el servidor tiene el administrador de base de datos. En este caso, ¿cuál es el administrador de base de datos? ¿Cuál es el programa encargado de eso? En el caso de nosotros, de lo que hemos estado viendo ahora, no me digan qué Champ. ¿Ya? Dentro de Champ, ¿cuál es el encargado de administrar los datos?
¿Cuál es el programa o servicio? MySQL, muy bien, sí. El MySQL es el encargado de administrar los datos. MySQL es este, ¿ya? El de la capa de datos en el caso de nosotros. ¿Ya? ¿Cuál es el que tiene la lógica de negocio? ¿Cuál es el que tiene la capa de presentación? Context es el editor, es como que me digan NetBeans o Eclipse o IntelliJ. ¿Quién tiene la lógica de negocio? Pensemos en este módulo que estamos con PHP, HTML y base de datos en MySQL. Ya, la parte de base de datos, administración de datos, es MySQL. ¿Ya? ¿Y cómo se divide en el resto? ¿La lógica de negocio quién es? PHP es la lógica de negocio. Maximiliano coincide contigo, también dice que la lógica de negocio es PHP. ¿Y la presentación cuál sería? ¿Sí? HTML es la presentación. Vamos, el resto ahí en la casa. Ya pues, opinen, actívense. Ya, si uno es muy pasivo y se le olvida. No les voy a decir todavía. Sigamos avanzando. Hay otra, la del medio, dice que el servidor tiene el administrador de base de datos. Tiene la lógica del negocio. ¿Ya? Podría ser en Java, por ejemplo, que se conecte, uno en Java se puede conectar a una base de datos MySQL, ¿ya? Y mostrar el cómo muestro, que ustedes lo vieron en consola, pero existen los frames. Uno puede mostrar el input-output al cliente, puede ser por ventana. Y también Java, ojo que Java es el único lenguaje en donde la capa de presentación puede ser por ventana. El mismo programa también puede ser con página web, pero en vez de PHP son páginas JSP. Y también el mismo lenguaje aguanta servicios web, que es como más abstracto. Olvídense que dije servicios web, para que no se me enrede. ¿Ya? Entonces, el único lenguaje que el mismo te sirve para las tres cosas. Ya, entonces podríamos tener MySQL acá, podríamos tener un programa en Java que maneja la lógica de negocio, pero ojo, que en esta solución hay parte de la lógica del negocio que la estoy pateando al lado cliente. Aparte de toda la capa de presentación. La pregunta a ustedes como no informáticos, como ingenieros industriales, ¿por qué yo haría eso? ¿Qué gano? Sobre todo, no métanle a esto la cardinalidad, no cuando tengo un servidor y un cliente, sino que lo normal que es un servidor y muchos clientes. ¿Cuántos se conectan en el Cyber Friday o Cyber Friday a la página, no sé, no se me ocurre? Ya, cualquier página de cualquier tontera, no sé, de retail. Ya, ¿cuántos se meten a París o a Falabella? ¿Ya? ¿Cuántos entran a un banco ahora, mañana, el viernes a la 1 de la tarde? 1:30. 1:50. ¿Cuántos creen que entran el viernes? ¿5, 10, 20? ¿Qué, en una ciudad? No. ¿Y a nivel nacional? Entonces, ¿qué ocurre acá? Son muchos clientes, un servidor. ¿Qué gano en la medida en que me muevo a la derecha? ¿Quién me puede decir? Se los dejo planteados todavía. ¿Qué gano? ¿Qué estoy haciendo en la medida en que me muevo a la derecha? En este caso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién queda más liviano? ¿Quién queda más pesado en términos de procesamiento, de tener que hacer cosas computacionales? ¿Ya? Se los dejo ahí boteando todavía. ¿Ya? Necesito más participación de los chicos del chat, ya por si acá. ¿Ya? Eso, para que despierten. Sigo avanzando. La cuarta alternativa, dice que mira, el servidor lo único que hace es administrar los datos, pero me está diciendo que toda la lógica del negocio, en el fondo toda la aplicación, todo el programa, está quedando en el lado cliente, aparte de la presentación. También hay un caso para eso. Sí, dime. Es que, ¿qué es lo que es el programa? El programa tiene las reglas, hace las transacciones y hay una parte del programa, pensemos tanto en PHP como en Java, que se preocupa, que tiene las instrucciones para mostrar y tomar datos. Entonces la porción que es de mostrar y tomar datos, eso es presentación. ¿Ya? En PHP es
cada vez que nosotros tomamos datos de la base de datos, es lógica de negocio, pero cuando la metemos en una tabla, que es texto en el fondo, y lo recorremos que quedan ahí un poco amarrados, ¿cierto? Cuesta separarlos. Si yo tomo los datos desde base de datos, todavía es lógica de negocio, pero después cuando las voy a botar a texto, HTML para que se vea en un navegador, eso ya es presentación. Lo mismo en Java. Cuando yo en Java estoy recorriendo la colección, mi arreglo, mi lista con nodos, eso es lógica de negocio. Pero después cuando esa colección le empiezo a hacer System Out Println para mostrarla por consola, eso ya es capa de presentación. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? De que como hemos hecho software chiquitito, porque es solo para ver más algoritmos, no arquitecturas de verdad, ¿qué ocurre? Está todo junto, amarrado. De hecho, hay un patrón al interior, hay un patrón de diseño arquitectural que dice sepáralo en 3 capas. MVC, modelo, vista, controlador. Se le enseña a los informáticos en programación, no en arquitectura. ¿Se dan cuenta? MVC, modelo, vista, controlador. ¿Cuál es el modelo? Lógica de negocio. ¿Cuál es la vista? La presentación. ¿Ya? El controlador no, porque el modelo junta lógica de negocio con administración de datos, o con los códigos para conectarse a la base de datos. Porque la administración de datos es del DBMS. De ahí uno no va a chocar con eso. ¿Ya? Entonces se juntan esos dos. Pero el controlador, al interior del programa, es quien une esos dos mundos para dejarlos separados en capas. Entonces, no estoy diciendo que es exactamente lo mismo, porque MVC es al interior del programa de la lógica del negocio principalmente, y que separa, vuelve a subseparar o a separar en esos 3. ¿Ya? Ahora, perfectamente, lo que uno puede hacer es, ¿cómo se llama? ¿No se me fue la onda? Ah, sí. En el caso de podemos empezar a dar ejemplos concretos ya de cada uno. Ya respondieron a mi primera pregunta, que es lo que hemos estado nosotros haciendo ahora en HTML, con Champ, con PHP. ¿Cuál de estos es? Porque está claro que ya lo pasamos. ¿Cuáles son los 2 o 3 candidatos? O descartemos, ¿cuáles no podrían ser? Vayan pensando eso mientras termino de explicar el último. Pero por ejemplo, en este, que es el cuarto en donde estamos, si yo tengo un algoritmo de camino más corto, del mejor lugar para llegar, con tráfico, con choques y todo, y mi algoritmo está súper bien tuneado, porque ustedes saben que el software no se puede patentar, pero sí licenciar. Entonces, ¿qué problema tendría esta solución? La cuarta, de izquierda a derecha. ¿Qué problema tendría? El algoritmo especial que acabo de inventar, que soy el único en el mundo que me entrega la mejor solución, mejor que mis competidores, ¿en dónde está quedando? Acá, en este. El cuarto, de izquierda a derecha, o el segundo de derecha a izquierda. Está quedando instalado en el cliente. ¿Se imaginan que Uber hubiera hecho eso? ¿O Foursquare o Google hubieran hecho eso? Está quedando en el cliente. Entonces, no, es perderlo. ¿Ya? Pero si fuera un software instalado con ventana, y como les dije al principio, y es de finanzas, es transaccional, de hacer balance. ¿Tiene algo muy especial hacer balance? ¿Contable? Son difíciles, tiene ciertas reglas. Es un cacho, sí, estamos claros. Tanto más que programar, sí, estamos de acuerdo. Pero ¿tiene algo así como súper especial que yo necesite guardar o esconder para que no me lo copien? ¿Propiedad intelectual? A lo mejor las ventanas, pero esos son copiables. Entonces a lo mejor sí voy a tener que el programa se instala con ventana, y la lógica de negocio de validaciones de balance y todo está la aplicación instalada como un Office, como un Word, un Excel, pero se conecta a la base de datos central de la empresa, porque de ahí saca toda la información. Y ahí tendríamos un ejemplo concreto del cuarto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos al quinto. ¿Ya? Recuerden estar, comentar, o decir si se perdieron, o pedir que uno repita, ¿ya? Porque sobre todo a los de la casa no le estoy viendo la cara de entusiasmo, de sueño, de perdidos, ¿ya? Vamos al quinto y último. Acá, ¿qué está ocurriendo? Tengo
datos en el servidor, administración de datos en el servidor, pero en el lado cliente tengo también administración de datos, también toda la lógica de negocio. Una parte de la administración de datos está en el servidor, pero otra parte importante también está en el cliente. Toda la lógica de negocio y toda la presentación. ¿Qué caso será ese? Sí, hay que ser un poquitito más preciso. ¿Ya? En PHP con HTML uno puede hacer casi todas estas variantes. Casi. ¿Ya? Sobre todo la de dos de los extremos. Ya. ¿Por qué lado quieren que parta? Ya expliqué el cuarto. Di un ejemplo del cuarto. ¿Por qué lado quieren partir? Izquierda o derecha. ¿Partimos por la más antigua? Ya. ¿Alguien encontró la respuesta de qué voy ganando, qué voy perdiendo en la medida en que me muevo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Ya, no estamos hablando de política, no se asusten. Estamos hablando de qué gana el cliente o qué pierde el servidor. Vamos, despierten. Despierten con las tallas poemas del profe. Tiempo de ejecución. Sí, esa es una variable súper importante, pero que depende de la flecha. La flecha es el tiempo de ejecución o la latencia que uno dice porque tiene que ir y volver. Y de verdad va y vuelve. ¿Ya? Porque tiene que pasar por red, por la red. No por la nube, sino que pasa por red, aunque sea inalámbrica. Desde el punto de vista de la capacidad de procesamiento. Partamos por este extremo. Vamos a ir a los dos extremos al tiro, aprovechando. ¿Ya? Entonces, en la primera, en la de la izquierda, el servidor, dice Maximiliano, se vuelve cada vez más dependiente del cliente porque le estamos brindando más acciones. Ya, me parece bien el comentario. Ya, y eso puede ser bueno o ser malo. Todo depende de qué es lo que quiero. ¿Ya? Está claro que en la medida en que me muevo de izquierda a derecha, el servidor me queda más livianito. ¿Por qué? Porque se está entregando todas las capas. Llévate todas las capas nomás y que el cliente vaya asumiendo. ¿Sí? Pero, ya les hice el punto, entrégale todo, pero ¿qué le entrego? En el caso de más a la derecha, el servidor me queda solo administrando los datos, pero toda la lógica del negocio la tiene el cliente. Y por tanto, propiedad intelectual, 0. ¿Ya? Riesgo de datos. Hay una porción de los datos que también están en el lado cliente. Entonces también, inclusive hay leyes de protección de datos personales. Entonces hay que tener cuidado ahí. ¿Ya? Vamos a volver a ahondar en eso. Pero al menos lo importante es que el cliente, el computador cliente, recuerden cuando decimos cliente no estamos hablando del computador, no de otra cosa. Entonces el computador cliente queda más pesado, ¿ya? O mejor al revés, el servidor queda más liviano. Veamos de nuevo, piensen, un servidor, piénsenlo así primero, un servidor, 10 clientes. ¿Qué convendrá más a la empresa? ¿El lado izquierdo o la solución más a la derecha? Tengo un servidor y tengo 10 clientes y a los 10 clientes le tengo que gastar CPU, ciclos y memoria para administrar los datos, para la lógica de negocio de los 10 clientes que me están pidiendo transacciones distintas de compra. Supongamos que es de compra. Ya aprovechando el Friday. Y más encima, el carrito de compra de los 10 tipos, de los 10 clientes, y son 10 carritos distintos y les tengo que ir desplegando los productos y después cerrar la transacción. En el fondo me hago cargo de las 3 capas. Les tengo que ir procesando en PHP, cómo mostrarle el carrito, cómo mostrarle todo, y se lo boto en HTML. Se dan cuenta que nosotros hemos estado en este caso. El champ, el computador, administra MySQL, tiene la lógica de negocio porque tiene el Apache con el PHP, y también asume una parte de la presentación. Ustedes dicen, sí, pero es que me mandan HTML y lo procesa el navegador, y el navegador está en el cliente. Sí, pero ¿y quién armó el HTML? ¿Se armó solo? No, pues lo armó PHP, entonces, que está en el lado servidor. Entonces estamos en este caso. Una parte de la capa de presentación se arma, los HTML presentación se arman en el lado servidor y se mandan al lado cliente.
En el lado cliente no se muestran tal cual, sino que se tienen que interpretar. El HTML se interpreta. Y por eso hay pega ahí. Pero la pega, el trabajo, los ciclos de CPU que se consumen, el esfuerzo computacional que se consume, que consume un navegador en procesar páginas HTML, es pocaso, mínimo. Por eso uno puede abrir 25, 30 pestañas, y si tienes 8 GB RAM y está bien mantenido, no va a haber mayor problema. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Pero qué ocurre? De nuevo, lado servidor. Ya, tengo 10 conexiones y le tengo que hacer esas 3 pegas. Tengo 200 conexiones, tengo 1000 conexiones, 200.000 conexiones. Y alguien puede decir, pero profe, ¿qué tanto? Meta más tarros para el lado, no más servidor. ¿Sí? ¿Están así? No, para nada. Es más fácil delegarle a los clientes. ¿Por qué? Porque esto es una relación uno a muchos, como en base de datos. Tengo muchos clientes, pero el servidor es uno. Entonces, cualquier pega que le delegue a otro, una tarea, una parte de la presentación o toda la presentación, el servidor o la empresa no se ahorra uno, se ahorra miles. Pero en cuanto cargué o recargué el computador de cliente, no en miles, lo recargué en uno. Entonces, esa es la relación uno a mucho. No sé si lo ven. ¿Sí? Entonces, mientras la empresa es más grande, más va a tender a que sus servicios se muevan más a la derecha. Si es que puede. Sobre todo si son sistemas transaccionales de compra-venta de cosas normales, donde no hay mucha inteligencia. Inteligencia de negocio, inteligencia de optimización, de algoritmos y cosas. ¿Sí? En el caso de las aplicaciones de banco que trabajan con datos, una colecta de datos. Sí, con datos personales. En ese caso, ¿cuál sería ahí? Porque la colecta de datos debería quedar solamente en el servidor. ¿Sería como el primero? No. Yo creo que está más al medio. Ya. Hay lógica de negocio. Él tiene la base de datos relacional, ¿ya? El banco. Hay validaciones de lógica de negocio en el lado servidor, en la parte de la empresa. Seguramente hay validaciones también de cosas simples en el lado cliente, para alivianarlo y porque ahí entra lo que tú decías de en qué lado va. Volvamos al tema del root, que es una tontera. Si el root yo lo puedo validar en el formulario HTML, sí, se puede. No importa cómo, se hace con JavaScript. ¿Ya? ¿Lo puedo validar en el HTML? Sí. Pero ¿qué ocurre si un campo está vacío? ¿Ya? De hecho, ese sí se puede hacer en HTML directo. De hecho, no sale. El botón enviar no sale. ¿Y eso qué ocurre? Milisegundos. 1 milisegundo, 2 milisegundos. O sea, pestañea y listo. Al tiro te tira el error. Si podríamos validar por PHP de que el formulario se mande y chequee si el root está mal o si un campo viene vacío y que si de ahí, si viene en vacío, te conteste de vuelta y te vuelva a mostrar el formulario avisándote que venía en vacío. Sí, también se puede. Pero fue y volvió el rayo acá. ¿Y eso cuánto va a tomar? ¿Un pestañeo? No. Es un pestañeo bien largo. ¿Ya? Por lo menos 10, 15 milisegundos, ¿no? Entonces, no es instantáneo. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace en la práctica? Ciertas validaciones que no sean riesgosas, que son las más comunes, que son las más simples, yo las voy a validar en el lado del cliente. ¿Por qué? Porque son instantáneas. ¿Sí? Aunque después igual yo las vuelva a validar en el lado servidor. Algunas de ellas, las que son muy importantes. ¿Por qué? Porque me ahorro el ir y venir. ¿Ya? Tanto para entregarle una buena experiencia al usuario, pero también para no sobrecargar al servidor, porque cada ida y vuelta, como ocurre en los Cyber Friday, que no me carga la página y uno le toca refresh, y eso es como que entraran nuevos clientes. El servidor de 10.000, si todos hacen refresh porque está lento, ahora tiene 20.000, 30.000, y al final termina ocurriendo lo que se llama un ataque de DOS, sin querer queriendo, como decía el chavo. Un ataque de DOS es un denial of service porque se saturó. Le empezaba a llegar muchos requests, muchas solicitudes de página, de las mismas páginas. Entonces tú apretáis 5 veces como si 5 personas estuvieran entrando. Entonces al final la cuestión colapsa. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Entonces uno trata de delegar para que no haya idas y vueltas o minimizar las idas y vueltas porque esa le gastan la cola de memoria que tiene el servidor para ir procesando esos requests. ¿Ya? Eso es más o menos la idea. Patricio pregunta, ¿podría validarse por los dos lados con JavaScript? Sí.
en el lado cliente con JavaScript, JavaScript es para el lado cliente, y en el otro lado PHP, ¿ya? Puede ser, también uno puede usar lenguajes de scripting para reemplazar PHP completo, pero eso no lo hemos visto, ¿ya? Todos los que terminan en JS, Node.js, Angular, que también es JS, ¿ya? La gracia de los lenguajes JavaScript es que unos son de scripting y los otros son más transparentes, multiplataforma, deberá ser más fácil que funcione bien en distintos dispositivos, sean PC, tablet y celulares con distintos sistemas operativos. Sobre todo que no haya choque entre el mundo Android y el mundo iOS y el mundo PC. ¿Ya? PC entiendo Windows. ¿Ya? Ya, pero para ustedes, para no enredarlo, lo tradicional es que JavaScript por mucho tiempo era, varios pensaban que era Java y no tiene nada que ver. De hecho, le pusieron a JavaScript para entrar al mercado, porque estaba recién teniendo un boom. Java le estaba ganando a C++, que era el estándar para hacer arquitecturas de software transaccional. Y tenían este nuevo lenguaje de scripting, y como lo hacemos más vendedor, pongámosle JavaScript. Pues no tiene nada que ver con Java. O sea, no alcance de nombre. O sea, no alcance, lo hicieron a propósito. ¿Ya? Pero por mucho tiempo JavaScript se ocupó de validar cosas que HTML no tenía, y que los nuevos HTML han ido asumiendo a lo largo del tiempo. Como por ejemplo, el problema del calendario. Ustedes si googlean pueden encontrar cómo hacer calendario, un calendario, que una página web te muestra un calendario con JavaScript. Validar rangos de datos con JavaScript. ¿Por qué? Porque antiguamente los inputs de los formularios no permitían validar casi nada. Ni siquiera si era texto o número, no se podía. Y esas cosas tan simples no se podían, y ahora sí se pueden en HTML, pero hay cosas más evolucionadas de validaciones de campo que igual hay que usar, en donde igual hay que usar JavaScript, como por ejemplo el root, ya, porque eso es súper específico, ¿ya? O rango, o formatos de cosas, ¿ya? Formatos de campos de texto, o alfanumérico. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, en la medida en que me voy moviendo, hay mayor latencia, lo que decía uno de sus compañeros, porque si yo tengo la capa de presentación, aquí, a ver, ¿dónde estamos? Al medio, ¿cierto? Presento la página, HTML, el formulario, valido algunas cosas con JavaScript o en el mismo HTML para no ir y volver de nuevo, como dijimos. Mando el formulario, ya el lado servidor lo toma, estoy acá, lo tomo, lo proceso y agrego ese cliente a la base de datos o agrego ese pedido a la base de datos. ¿Ya? La misma transacción se puede hacer más a la izquierda, en el despliegue de la izquierda o en el despliegue de la derecha. ¿Ya? Inclusive en el banco, aquí hay uno que no está, pero uno podría tener, sobre todo en los aplicativos móviles, puede ser de que, vuelvo aquí mismo en el del medio, uno puede ser que el cliente tenga presentación, lógica de negocio y también una porción chica de administración de datos. ¿Sí? Podría tener yo acá uno verde de administración de datos, pero sin perder la administración de datos y lógica de negocio también en el lado servidor. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué? Sobre todo en dispositivos móviles. El dispositivo móvil tiene poca memoria, pero tanto en PC como en dispositivo, veamos qué caso, el carrito de compra. Cuando yo voy a armar el carrito de compra, uno nota al tiro. Por ejemplo, en Jumbo, les voy a dar ese ejemplo porque es concreto, cuando yo actualizo el carrito de compra, se actualiza en servidor. Y uno lo nota porque el carrito pestañea. ¿Ya? Y si tienes mala conexión, se demora. Hay otra solución, no pregunten quién porque no era más antiguo y no lo he visto, en la medida en que, ya termino la idea. La otra posibilidad es que el carrito esté en el lado cliente. ¿Por qué? Porque no es tan riesgoso. Tengo problemas de seguridad, sí, pero es la compra de ese cliente. Así que, ¿qué problema tengo? El problema sería si le paso datos de las compras de otros clientes, pero como es su compra, que queda en una variable temporal, en un archivo temporal en el lado cliente, no es tan terrible. Ahora, cuando hablamos de administrar datos en el lado cliente, no estamos hablando de una base de datos relacional, ni estamos hablando que en el lado cliente queda ¿cómo se llama? Queda MySQL, ni Champ, ni nada por el estilo. Cuando hablamos de administración de datos en el lado cliente, es un archivo de texto que guarda variables y valores, pero en un archivo de texto. No se les llama archivo de texto, pero eso es lo que es. Se les llama algo que es ñami ñami, porque hace hambre. Algo que se come. Y que está lleno de sellos. ¿A alguien le suenan las cookies?
este sitio no administra cookies, no permite cookies, acepta cookies para poder desplegar de mejor manera esta página. Entonces, ¿qué es cookies? Cookies, ¿ya? Si un sitio usa galletitas o cookies, es una manera, no sé por qué le pusieron cookies, yo hubiera preferido variables temporales de texto para almacenar datos persistentes en el lado cliente, que era mucho más memotécnico y fácil de entender. ¿Ya? ¿Ok? Pero en el fondo eso es. En las carpetas temporales de los navegadores, ¿ya? Se crean archivos con ciertos IDI que van guardando esa estructura de datos. Un archivo de texto, sí, mucha estructura de datos no hay, no esperen una lista enlazada, ni nada por el estilo. A veces ni siquiera son basadas en XML, en el fondo son datos guardados separados por punto y coma, si es que. Y a lo más avanzado, si es ordenados por XML, no más que eso. Entonces, el carrito de compra, ¿qué sería? Sería un archivo de texto en el lado cliente que va a guardar ¿qué cosa? Va a guardar el ID, seguramente la fecha, hora y minuto, eso se llama timestamp, que es la fecha, hora, minuto, segundo de cuando se creó, de cuando la compra se creó, ya. El ID del cliente, aunque el único cliente, pero el mismo cliente puede comprar varias veces ahí, ¿cierto? Entonces, para no confundirlo con otro, ¿cierto? Y después la secuencia de ID, cantidad de los distintos productos. Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? Que no pestañea, porque es ahí mismo. Entonces, tú agregas al carrito y el carrito queda al tiro de inmediato, 1 milisegundo, 2 milisegundos en cargarse. Mientras que si es en el lado servidor, ya va a pestañear más. En el caso de Java, en el caso de PHP, ¿se acuerdan que nos saltamos una parte que eran las super variables o variables hiperglobales? El peso get, el peso post, el peso globals. Si miran las diapos ahora, porque están aburridos, hay un peso cookies. Eso quiere decir que esas variables están quedando guardadas en el lado cliente, de alguna manera. Son variables que se consumen de ahí. ¿Ya? Mientras que se uso la supervariable section, son variables que se están usando en el otro lado, en el lado servidor. ¿Ya? Más bien está ahí, era como para darle un ejemplo. Entonces, como para decir de que se puede dar este caso, de que se muestra acá en el extremo de la derecha, en donde tengo datos, donde le entrego capa de presentación, lógica, una parte de la lógica, ¿ya? Y la administración de datos, y también en el lado servidor yo podría tener, como al medio, repartido lógica de negocio y administración de datos en los dos lados. ¿Ya? Y si es muy simple, le paso toda la lógica de negocio y eso es el programa instalado en lógica de negocio en el lado cliente. ¿Ya? Entonces, flechita latencia, y en la medida en que nos vamos moviendo a la derecha, el computador cliente queda cada vez más pesado o asume más roles, pero como el cliente es siempre uno nomás, el computador cliente no es cliente de varias cosas. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo, profe? Si yo entro al Banco Chile, entro al Banco Estado, entro al Servipack y hago esto, sí, pero una cosa a la vez. ¿Sí? No, pero si tengo las pestañas abiertas. Sí, pero de verdad uno no es multitasking. Tiene las pestañas abiertas, pero no están las tres haciendo transacciones al mismo tiempo. Y si no, ok, serán 3, pero no son 300 ni 30.000, como le toca al lado servidor. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. Sigo avanzando porque como que me quedé pegado en una diapo. Entonces, con eso ya podemos ir un poco más rápido y entender el tema de las capas. Igual que los superhéroes. Podemos tener el cliente en un computador. Estos rectángulos grises son los computadores o lados. Tenemos que computadores, no lados. Lo tradicional es que el cliente esté en un computador, en un tarro, y el servidor esté en el otro. Pero perfectamente, en este caso nosotros hemos hecho esto, ¿cierto? Nuestro servidor, que es el computador, bueno, el cliente también, pero el servidor, su lógica de negocio y base de datos están en el mismo lado. Pero lo normal es que, como tienen muchas solicitudes o requests, las empresas van a separar al tiro administración de base de datos del servicio de la lógica de negocio, del programa mismo. Y lo van a separar en computadores distintos. Entonces, cuando uno dice, oye, tu arquitectura de a 2 o a 3 capas, se refiere a esto. Al despliegue, ¿ya? No a las 3 cajitas, porque todo software tiene esta división en lógica de negocio, regla de negocio, datos y presentación. El tema es cómo se despliegan, sobre todo en el lado de la empresa o en el lado servidor, ¿ya? Si
la lógica y la administración de datos o la persistencia van juntos o van separados. Y si la empresa es más grande, ya ni siquiera las 3 capas es suficiente, sino que hay que entrar a picar más y a decir cuántos servidores de aplicación necesito, cuántos servidores de datos necesito. ¿Ya? Y ahí hay 2 modos para empezar a meter más computadores en cada una de esas 2 capas, porque clientes siempre van a haber varios, así que eso no importa. Eso no lo maneja la empresa. Tengo 2 maneras de hacerlo. Por replicación, que sean copias, o distribución. No son copias, nos distribuimos las tareas o la porción de datos. Piensen, réplica o dúplica, no sé, réplica, una copia, un espejo, mirror, podríamos decir. ¿Es un mirror, es un espejo? ¿O de verdad está distribuido el contenido? Entonces, si tengo 2 bases de datos que son espejos, ¿ya? Eso no es distribuido. Tengo la misma base de datos copiada en 2 computadores. Entonces, hay veces en que uno dice, oye, esto está distribuido porque está en 3 computadores. Sí, pero son 3 espejos, eso no es distribución. ¿Sí? Entonces, no abusen del lenguaje o úsenlo de manera precisa. ¿Ya? Les aseguro que a más de un informático lo pueden pillar en eso. Les va a hablar de distribución. No, la base de datos está distribuida cuando en realidad está replicada. Entonces tú le vas a decir, te vas a subir los lentes y le vas a decir, ¿de verdad está distribuida? ¿O en realidad son mirrors o están solamente replicadas? Y ahí el informático va a abrir los ojos y va a decir, ah, tengo que tener cuidado con este, porque este cacha. ¿Ya? Este entiende. Vamos entonces. Esta es una arquitectura de 3 capas. Entonces, para aterrizarlo un poco, tenemos un computador que puede tener el Apache y tiene servidor Linux, por ejemplo, y el otro puede tener un iOS, o puede tener Unix, o puede tener otro sistema operativo, Ubuntu, Linux o Windows, y tiene la base de datos, donde la base de datos, mirando para allá, donde la base de datos puede tener MariaDB, Oracle, Postgre o cualquier otro administrador de base de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre también? De que los clientes, no los usuarios, los computadores clientes, no saben dónde está el servidor de base de datos. Ellos acceden solamente al servidor de aplicaciones, al que tiene la lógica de negocio, a la página web. Entonces, separar el lado servidor, pasar de 2 capas a 3 capas, también es por un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque los datos quedan más lejos del cliente. Aquí se ve obvio, ¿cierto? Entonces, para un hacker que entra por el lado cliente, atacar, robar datos, necesita primero acceder al computador que tiene, al servidor o computador que tiene la lógica de negocio, y de ahí tomar las credenciales, saber la dirección IP, cuál es el root, cuál es la password, que usa el servidor de aplicaciones para llegar a la base de datos. Y si está bien programado, esta aplicación de compras o el servidor de compra accede a una cuenta de la base de datos, pero no va a usar root sin password. Va a usar una cuenta que está restringida. ¿Ya? Eso no sé si se acuerdan, pero se debió haber mencionado. Me recuerdo que Franco mencionó en un momento de que uno puede tener cuentas de usuarios en el PHPMyAdmin, en el administrador. Pero esas cuentas de acceso a la base de datos no es para que lo usen clientes ni usuarios reales, es para que la usen otras aplicaciones. Entonces, la aplicación de venta tiene un usuario, ventas, y una password, y esa es la que usa este servidor de aplicaciones para acceder a la base de datos, y por tanto tiene acceso solo a esa porción de tabla. A lo mejor puede mirar y no modificar, o puede agregar solo en la tabla de ventas, de la relación mucho a mucho entre artículo, cliente y para generar ventas, pero no puede borrar un artículo, por ejemplo. Entonces se dan cuenta cómo a partir del DBMS, separar en 3 capas, y si están bien implementadas las políticas estas son políticas de cuenta y de administración, uno genera seguridad. ¿Ya? Entonces, la seguridad no nace de la nada, no es un punto, es un conjunto, un cúmulo de cosas, de reglas, de principios, de protocolos, que ayudan a que el sistema sea seguro. Entonces, cuando un sistema es hackeado o es atacado, no es solamente por el que hizo, no es culpa solamente del que hizo la página web, sino que ahí hay, sobre todo cuando roban datos, cuando hay robo de datos y hay brechas de seguridad con datos. ¿Ya? Eso. Y bueno, ahí está visto Champ y todo el cuento. ¿Ya? Entonces de ahí ustedes pueden jugar con esto. Aquí empieza a teorizar, se los dejo como coming soon para que ustedes lo revisen después en el video, porque
me interesaba que quedara clara la primera parte, porque después aquí empieza con los mismos nombres a teorizar, a decir de que en el mundo laboral a las 3 capas se les va cambiando de nombre, pero son lo mismo, y después en este otro empieza a mostrar ya el caso normal, ya de 3 capas, muchos clientes, un servidor de aplicación y un servidor de base de datos. Pero ¿qué pasa si empezamos a lo que le había adelantado? A dividir cajitas. Tengo varios servidores de aplicación acá, varios servidores de aplicación, uno de aplicación, pero varios de datos. Y después de nuevo, la cajita no está diciendo si las cajitas distribuyen o están replicando. ¿Ya? Entonces, cierro con esto. Solo para el ejemplo de, bueno, aplica base de datos y aplica, así es en la otra capa celeste, que es la de lógica de aplicación. Cuando yo digo replicar, es una copia, es un mirror. Entonces tú dices, pero lo mejor, porque los duplico y así pueden trabajar en paralelo. Cuando es de consulta no hay problema, pero ¿y si estoy comprando? Pero compra implica de que el stock baja en 1. Entonces baja en 1, ¿en cuál cuadradito? En todo. Entonces tengo que sincronizar. ¿Me siguen? Entonces, cuando es solo de consulta la base de datos, puro select, no hay ningún problema en replicar y tener copias. Pero cuando hay transacciones que me van a modificar campo, compra, las transacciones modifican, no son consultas, no son reportes. Entonces implica de que ya el duplicar o el replicar ya no es tan sencillo porque gasto un overhead en sincronizar. ¿Ya? Entonces, si no pasa esto de que tú compraste y después no hay stock. ¿Por qué? Porque otro compró en la otra copia de base de datos o de aplicación. ¿Ya? Eso es una. No, se hacen, por ejemplo, estoy pasando datos. Así, por ejemplo, PC Factory dice, el stock podría estar desfasado en 5 minutos. ¿Por qué? Porque sincroniza la base de datos, estoy elucubrando, sincroniza la base de datos, las bases de datos que tiene replicadas, los mirrors, los sincroniza cada tantos, no milisegundos, cada tantos minutos, si no la cuestión se te cuelga. ¿Ya? Que se queda pegado y hay que volver a... Un ataque de DOS, como los Cyber Friday, hay que volver a levantar todo. Entonces, y quiero cerrar con esto también, ese es lo malo de ese, pero el distribuir también tiene un problema. El distribuir sería esto, mira, estas tablas quedan en un tarro, estas otras tablas quedan en otro tarro. Entonces, ¿qué overhead tengo ahí? No hay que sincronizar, pero sí hay que coordinar, ¿cierto? Porque algunos joins van a quedar desde servidores de tablas que están en servidores distintos, ¿ya? Entonces, no, hay que pensarlo bien, no hay una solución mágica. Lo normal de repente, cuando separan distintas cajas, dependiendo del problema, es que hago una mezcla de los dos. Algunos servidores son réplicas de porciones y otras son de distribución. ¿Sí? Entonces el catálogo lo puedo replicar tranquilamente, pero después cuando voy a ir a comprar, ya no voy a estos dos servidores que son para catálogo, para buscar los productos, sino que voy directamente a otro servidor que es para la compra. Y eso es lo normal, porque en términos de cuánta gente navega, vitrinea online, y después cuánta gente después de esa se decide y compra. Mucha menos. Entonces voy a tener 4 servidores replicados, mirror, solo para navegar rápido el catálogo, en cualquier cosa, Falabella, Jumbo, no sé, cualquier cosa que son más encima, son imágenes que son pesadas y todo, pero después cuando me decido comprar, hasta el carrito, y después cuando me decido comprar, no, eso se lo despacho a otro servidor, a otros 2 que son expertos en generar el pago y cerrar la transacción de compra. Y así ellos se sincronizan para eso. Entonces, no es que uno impida al otro, sino que en realidad se van mezclando. Y ahí después ustedes juegan con las combinaciones, que puedan haber teóricas, ¿ya? Y ahí ven después un poco la historia, ¿ya? Que es mezcla de lo mismo, no sale de ahí. Las 3 cajitas o los 3 niveles si son una o varias cajitas, ¿ya? Porque este era el resumen, ¿ya? Aquí más adelante se va viendo cada una de los 3 qué cosa va pasando, ¿ya? Sí, el control es solo de eso. ¿Ya? Es solo de eso, no de PHP porque sería mucho, es solo de esto, ¿ya? Porque esto es importante, ¿ya? Entonces, ustedes lo ven el fin de semana y todas las dudas que tengan me las lanzan y me las realizan en la clase del lunes, que es la última clase antes de tener el control del miércoles, ¿ya? Ya, sí, lo habilito el control pasado. Ahora terminando. Ya pues, muchas gracias por la atención, no sé si alguien más tiene alguna otra duda o consulta, si no quedamos hasta acá. Voy a tener la grabación mientras.